¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy vamos a hablar de escritores de televisión. ¿A alguien le importan los escritores de televisión? Ramón Salomón, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Yo creo que sí, yo creo que actualmente ya están tomando espacios que antes, por supuesto, éramos fantasmas, o sea, no existíamos. Inclusive, si tú te das cuenta o tratas de buscar algún dato en internet o en cualquiera de las fuentes sobre un escritor, te cuesta muchísimo trabajo. O sea, poner el nombre, o sea, existe toda la información que tú quieras del director, del elenco, y el escritor normalmente está desaparecido. ¿Cuál es la situación real de los escritores de televisión en México? Pablo Suac, bienvenido. Bien hallado, pues es atrás en sus casas, atrás de su computadora, escribiendo, mandando por internet, muchas veces sin salir a los espacios públicos o a los espacios de presentaciones y eso, porque ¿como para qué? ¿No? Es decir, el señor que se quede ahí escribiendo, porque si viene a la grabación, ¿a qué hora escribe? ¿No? Si viene a la rueda de prensa, ¿a qué hora escribe? Si viene a su evento, ¿a qué hora escribe? Entonces, que se queden ahí, escondiditos. ¿Y cómo se llama? Pues no sé, busca ahí, creo que está en algún papelito, está su nombre y su teléfono. La verdad es que sin escritores no tendríamos industria, no tendríamos televisión. Ustedes en casa, ¿a quiénes conocen? ¿Qué piensan de este oficio? ¿Qué piensan de esta profesión? ¿Vale la pena hacer un programa sobre escritores de televisión? Hashtag Debate 22. Hashtag Debate 22. Y es que yo estoy seguro de que hoy se van a sorprender. ¿Cuáles son los retos que están afrontando los escritores de televisión hoy, Ramón? Bueno, los retos creo que son muy puntuales. Uno, la industria se está abriendo nuevas pantallas. Y cada una de las pantallas requiere una forma de cómo dirigirse al público que las consume. Entonces yo creo que esa es la parte medular de lo que el escritor debe de entender al momento de estar haciendo su labor. Por supuesto, también está la parte de respetar más al público. Creo que la televisión en general, no nada más los escritores, creo que en general los productores, los directores, las empresas que hacen televisión le han perdido respeto al público. El público yo creo que sabe lo que quiere ahora, se ha abierto muchísimo. Antes, por supuesto, teníamos 3 canales de televisión. Estoy hablando, por supuesto, de la época de las cavernas, cuando yo era niño, y había solamente 3, 4 canales de televisión en donde tú tenías determinados slots en la grilla de programación para cada uno de los géneros. Normalmente, pues, por supuesto, estaba dirigido a las mujeres, estaba dirigido a los adultos, y pues no había más. Ahora se abre esta posibilidad con la televisión de paga, por supuesto, ahora con el streaming y con todas las pantallas que están manejando, el consumo se abre, y entonces tenemos nosotros que buscar qué es lo que el público quiere ver. Y el público ahora es exigente, ahora ya no le pones algo en pantalla y se lo come. Ahora ya es crítico, ¿por qué? Porque ya descubre Discoveries, Foxes, Sonys y todas estas opciones en la televisión que hacen producción de calidad, y entonces te exigen ya producción de calidad. Entonces ahora es lo que tenemos que manejar. Estoy convencido de que los escritores de televisión carecen de prestigio en México. Por ejemplo, Pablo, tú eres autor, uno de los autores de los mejores capítulos de uno de los programas más vistos de la televisión de este país, que es Como dice el dicho. Tú como escritor, ¿vales menos que un novelista? Por supuesto que no. Como escritor valgo exactamente lo mismo que el novelista, y no digo más, porque uno como escritor de este tipo de programas, de este tipo de formatos que son unitarios, escribes más a lo largo del año que cualquier novelista. Pero ¿por qué al Además, novelista le hacen fiestas ¿no? y les dan diplomas y becas y no hacen cuántas cosas y a ustedes no? Porque hay un nivel comercial en el que el novelista, para vender libros, tiene que irse a presentar. El guionista de televisión, para vender sus programas de televisión, ya no depende de su figura.
porque los programas de televisión se venden a través del productor, principalmente ahora, a través de su reparto y a través, evidentemente, de los temas a tratar. Entonces, si ya tengo yo figuras como Ignacio López Tarso, de ese nivel, pues ¿para qué voy a llamar al escritor que nunca nadie ha visto? Me quedo con el señor López Tarso, que ha hecho algún capítulo del Dicho, y me voy con él, ¿no? Y entonces el escritor pasa a un segundo o tercer término, en tanto que su figura, su rostro, no es reconocible. En cambio, en la novela, pues si tienes un novelista, aunque nadie lo conozca, es que escribió una novela, ¿no? Ramón, a mí me encanta tu carrera porque tú tienes una visión muy completa. Puedes manejar lo mismo lo súper popular en México que encabezar a una empresa como BBC, a una institución como BBC a nivel internacional. ¿Esto que está comentando Pablo solo pasa en México o es internacional? No, yo creo que es un problema, yo creo que de Latinoamérica, en esencia. Lo que pasa en México nos hermana con muchos colegas en Latinoamérica. Creo que si tú revisas qué pasa en Estados Unidos, en Europa, definitivamente, pues bueno, te encuentras con situaciones muy, muy diferentes por cuestiones de cómo está la industria, cómo se ha generado y cuál es la importancia que tienen los escritores en Europa o en Estados Unidos. O sea, finalmente hay mucha unión y además hay mucha cotización. Los escritores fuera de Latinoamérica creo que saben lo que valen y pelean por ello. En México y en Latinoamérica creo que estamos devaluados, estamos autodevaluados, creo yo, también. O sea, nosotros también de repente en esta dinámica de tener que escribir, ¿sí? 5 capítulos en 2 días, ¿no? O en 3 días, la verdad es que te come. Entonces tú tienes que estar trabajando y de repente te olvidas de cómo cotizarte, de cómo cobrar y aparte de todo, que los networks también en México o en Latinoamérica realmente te quieran pagar, porque finalmente también hay esa situación. Cobrar, pagar, eso me gusta y yo creo que muchas personas suponen que los escritores de televisión son muy ricos, cobras muy bien, Pablo. Pues mira, yo antes era rico, ahora soy sabroso, pero la verdad es que uno como escritor vive al día. Yo me he cambiado, y la verdad es que no me da ninguna vergüenza decirlo, yo me he cambiado a lo largo de estos años, desde que soy escritor, yo me he cambiado yo creo que una vez cada 2 años de casa, porque cuando tienes trabajo te va bien y pagas muy bien la renta y tus gustos y tus cosas, ¿no? A veces nada más pagas la renta, a veces no hay para la renta, entonces pues vete a ver a dónde te acomodas. Porque a pesar de que uno tiene trabajo y a pesar de que uno es exitoso, entre comillas, los sueldos no son como se lo imagina la gente. No son en dólares. No son en dólares y no te alcanzan, vaya, no para una casita blanca, para un departamentito marrón en la Doctor, no te alcanza. No te alcanza en una colonia popular. Tenemos que seguir hablando de esto y de muchas cosas que están sucediendo alrededor de los escritores y la televisión. Quédense con nosotros, estamos en Debate 22. Regresamos. Seguimos en Debate 22 hablando de escritores de televisión porque esto no se concreta solo a la parte del dinero, no se concreta nada más a la ausencia de prestigio. ¡No! Tenemos cuestiones muy superiores que se están moviendo en todo el mundo. Antes era muy clara la diferencia entre la comedia y el melodrama. Antes era muy clara la diferencia entre telenovela y serie. ¿Qué está pasando, señores? Yo creo que hay modas, ¿no? Como en todo, y cada una de las
plataformas donde se consumen los contenidos, pues van poniendo y empujando modas. O sea, finalmente esta parte de las narcoseries, la violencia y todo lo que hay se puso de moda en los últimos 5 años, pues ha empujado también a la televisión abierta a tratar de emular. Yo creo que desde mi punto de vista ahí hay un gran error porque al final los que consumen la parte de streaming, para no dar marcas, ¿no? Netflix, Amazon Prime, HBO Go, buscan un entretenimiento completamente distinto al que tiene los que accedemos a televisión abierta. Y cuando nosotros tratamos de emular las series, ¿sí?, o las narcoseries como están, finalmente, pues bueno, se torna complicado para que el consumidor normal de televisión abierta pues, tenga acceso y le guste lo que se le está presentando. Y lo primero, y lo primero que habría que entender es que cada plataforma tiene su audiencia. Cada canal de televisión tiene una audiencia determinada. Si tú estrenas la serie ahora que está de moda, si tú estrenas, por dar un ejemplo, Luis Miguel en Netflix, que es una telenovela dominguera, y tú mismo lo has dicho, la estrenas en plataforma y luego la llevas, ya que cumplió su ciclo, la llevas a la televisión abierta, está bien, es correcto. ¿Por qué? Porque la gente de televisión abierta que no tiene la posibilidad de tener el streaming, puede gozar de este producto ya una vez que cumplió su cometido, ya una vez que generó lo que tenía que generar. Lo que es un error es que estrenes un contenido netamente de canal abierto en una plataforma de streaming y luego te la lleves a las 4 semanas a la televisión abierta. Eso es lo que no puede ser, porque entonces, ¿dónde está tu público? ¿A quién estás respetando primero? ¿A quién le estás dando el poder de visualización que te está pagando un streaming contra el poder de la gente que está viendo a través de comerciales? Yo no me puedo imaginar lo que ocurre en la mente de los escritores de televisión hoy, porque no solo tienen que ser capaces de satisfacer lo mismo a un canal de televisión abierta que a una plataforma digital como Netflix o como Amazon Prime Video. ¿Al público ya no le gusta nada, Ramón? Yo creo que universalmente ha sido así. O sea, si tú te acuerdas cuando estabas con la familia, decías, es que no hay nada que ver en la televisión, ¿no? Eso cuando había 3 canales. Ahora que hay 100 canales en TV de paga, es que no hay nada que ver en televisión. Ahora que tienes oportunidad de estar conectado en todas las plataformas, dices, es que no hay nada que ver en televisión. Finalmente, yo creo que eso también tenemos que ser autocríticos como público. O sea, definitivamente no a todo no todo nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no está dirigido para nosotros. Y eso es lo que yo creo que, siguiendo lo que Pablo decía, es precisamente ese respeto hacia el público. Pues yo tengo mi público objetivo. O sea, como dice el dicho, tiene un público tanto como María de todos los Ángeles, que participé en la producción de esa serie con Pedro Ortiz de Pinedo, realmente tenía su público. Y le gustaba a María de todos los Ángeles a la Ciudad de México y te reías a carcajadas, pero en Monterrey lo odiaban, o sea, no les gustaba. ¿Por qué? Porque tenía el tono chilango de cómo hablarlo. Yo creo que esa parte es importante, que tú como escritor sepas, ¿sí?, perfectamente a quién te vas a dirigir. Si ya en el scope final tú logras captar y atrapar a otro tipo, otro público, pues finalmente pues ya es ganancia, ¿no? Pero ¿qué tan autor es el escritor de televisión, Pablo? Por ejemplo, si tú vas a escribir Romeo y Julieta y decides que vas a matar a los personajes protagónicos al final, y luego las audiencias se te dicen en Twitter, no queremos que mueran, onda Game of Thrones. Bueno, lo primero que habría que entender es que el escritor tiene la originalidad de su adaptación. Es decir, Shakespeare, ¿cuántas veces no se ha replicado Romeo y Julieta? ¿Cuántas veces no se ha replicado La Cenicienta? ¿Cuántas veces no se ha replicado distintas historias desde
la antigüedad es de los griegos, ¿no? Lo que hay que entender es que, bueno, primero el escritor de televisión no trabaja para uno, trabaja para un productor, trabaja para una cadena y después trabaja para la audiencia. Y debería de ser al revés, primero debería de trabajar para la audiencia, después para complacer los caprichos del productor, que los hay y son muy válidos, porque si han estado en el candelero tantos años, también es porque saben algo. Y mucho después a las televisoras. ¿Por qué? Porque sigues una línea que el primero que tiene que ver tu producto para saber si funciona o no es el espectador. Yo creo que además, Álvaro, en tu referencia sobre el gran conflicto que hubo con el final de Game of Thrones, en la casa fuimos fanáticos y lo seguimos durante los 8 años, pero al final el público, sí, ahora ya produce sus propios contenidos. Y entonces cuando tú como escritor terminas de hacer, ¿sí?, lo que tú creíste para los personajes, como fueron perfilados, como fueron desarrollados y como la historia fue contada, y no le gusta al público, finalmente aquí hay precisamente este chance ahora de saber qué te gustó. Antes te quedabas en casa y tú decías, no me gustó, ¿no? O sea, qué porquería. Ahora tienes las redes sociales y esto de alguna forma potencializa también esa retroalimentación que podemos tener, pero al final, a mí sí me gustó el final de Game of Thrones, o sea, y yo puedo polemizar con muchísima gente que escribió que no le gustó, pero es lo mismo, o sea, igual yo veo un capítulo de Como dice el dicho, que escribió Pablo, igual a mí no me gustó, pero mi hijo que estaba a un lado y que lo vio junto conmigo, o sea, le llegó. Finalmente, si el público al que Pablo escribió realmente sí está recibiendo el mensaje, creo que ahí es donde está el valor de los que escribimos, ¿no? Vamos a decirle la verdad al público de Canal 22. En México hay censura. Sí y no. Ándale. Sí y no, porque sí hay un aparato gubernamental que te dice, no puedes hacer tal cosa a tales horas, no puedes, a media tarde no puedes hacer violencia, no puedes hacer sexo gráfico, no puedes hacer una serie de cosas. Si lo haces, tienes que pagar una multa. Si pagas esta multa, pues ya te libraste, ¿no? Pero sí hay una censura. Antes había una autocensura por medio de las mismas empresas que era mayor que la del gobierno. Mayor. Mayor, porque era en aquellos tiempos, estoy hablando de los 70s, 80s, que no podías tomar una copa de vino, que no podías ver a la gente fumar, que eran cosas completamente ridículas. Y entonces cuando la gente se iba, que era maravilloso, porque entonces los estelares a las 9 de la noche se iban a echar una escena de cama, veías cómo quedaba la ropa en el suelo y entonces ya, tuvieron relaciones. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Y ya, pero ya eran convenciones que la gente iba aprendiendo porque esta censura era mayor. Ahora, por ejemplo, en el programa en el que estoy, como dice el dicho, hay esta apertura de decir, sí podemos ver asesinatos, sí podemos ver relaciones, sí podemos, pero tampoco te mandes. Sí hay cuidado, pero no hay una censura tan grande como la había antes. Yo creo que hay una apertura, perdóname, muy interesante en la televisión abierta. Ahora ya puedes decir chingón, ¿no?, como un eslogan de una marca, sin que realmente haya mucho escándalo, porque pues ahora ya utilizas en las redes sociales y en todos lados muchas palabras complicadas que antes, por supuesto, estaban prohibidas. Yo creo que además aquí sí tiene que haber, y nosotros como escritores, ese respeto hacia el público, hacia unos valores que finalmente, desde mi punto de vista, están ahorita trastocados en muchos sentidos, que nosotros como hacedores de televisión tenemos que tener la responsabilidad de continuarlos precisamente para cuidar lo que está pasando ahorita en la sociedad, ¿no? Sí, qué complicado. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, porque la televisión abierta es una televisión de valores, es una televisión completamente familiar, es decir, cualquiera puede agarrar y prender la tele. Vamos a hacer esto. Ustedes en casa, díganos,
Cuando ven televisión abierta, ¿sienten que están viendo valores? Hashtag Debate 22, hashtag Debate 22. Regresamos después del corte. Esto es Debate 22. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos hablando de escritores de televisión porque pues resulta que nuestra caja de idiota ya no es tan idiota. Exactamente. Bueno, yo preparándome para ver qué cosas interesantes podría yo decir, me encontré en la Gaceta de la UNAM del año pasado, ¿sí? Una cabeza que decía la metamorfosis de la otrora caja idiota. Ahora resulta, ¿sí?, que ya se volvió inteligente, que ya no es la caja idiota. O sea, y definitivamente ahí es donde yo creo que es el punto medular precisamente de lo que hemos hecho nosotros como escritores para ahora hacer inteligente una caja, ¿no? A mí, bueno, me da entre risa y me da entre rabia todo lo que se dice sobre la televisión, porque claro, como ahora hacemos series, ahora sí somos muy cinematográficos y antes no, pero hay cuestiones que yo quisiera poner sobre la mesa que se me hacen fundamentales. Canal 22 es un medio público. Ustedes como escritores de televisión piensan en los medios públicos, los consideran como una opción para contar historias, los consideran como una opción para algo, Pablo. Sí, claro, pero el chiste es que también los canales públicos acepten estas propuestas que vienen de los escritores, porque muchas veces dicen, no, es que como es de Televisa o como es de TV Azteca no tiene nada que hacer en el medio público. Y al contrario, una persona que sabe lo que es la audiencia, que sabe lo que es el marketing, que entiende perfectamente a las audiencias, llegar a un medio público en donde hay ciertos parámetros a cumplir y una sociedad que festejar, por supuesto que debe haber una mayor apertura tanto para series, no solo programas de debate como este maravilloso programa, sino que se debe abrir a hacer historias mejor contadas con el presupuesto que se tenga, porque si ahora los chavos de YouTube pueden hacer series con sus pesitos, ¿por qué en los canales públicos no pueden hacer series con la misma inversión? Si alguien sabe de medios públicos eres tú, Ramón, porque tú trabajaste nada más y nada menos que con BBC. Exactamente. ¿Qué propondrías? Pues yo creo que, es muy sencillo, benchmark. O sea, si tú haces benchmarking... Explícanos eso en castellano, por favor. Perdónenme, si tú ves lo que está haciendo la BBC o lo que está haciendo TV Española, que realmente son medios públicos, a mí me tocó estar 7 años trabajando con los ingleses, aprendí muchísimo sobre este círculo virtuoso, porque finalmente acá yo hago un programa de calidad, ¿sí? De aquí, Pablo lo ve, Pablo le gusta, le dice a Álvaro, Álvaro le dice a Ramón y crea una audiencia. Esa audiencia crea rating y ese rating finalmente crea una posibilidad de publicidad, si es que es necesario. Por supuesto, la BBC en Inglaterra es un medio público, no es de gobierno, sino es un medio público, hay un impuesto que se paga y de ese impuesto finalmente es que se produce. Y la BBC lo que hace es que le regresa a sus dueños, que son todos los que pagan ese impuesto, ¿sí? La única forma que tiene de regresarle es producir calidad, producir programas de calidad, pero no solamente programas de debate, programas que hablen sobre turismo o que hablen sobre algo inteligente, ¿no? Dentro de la acepción, como decía Pablo, hay que hablar sobre García Márquez o hay que hablar sobre Pancho Villa en términos documentales y todo esto. Ellos se atreven a hacer series muy importantes con un presupuesto que es adecuado precisamente porque hay un respeto hacia el público y ese público es el que se tiene que manejar. Y piensan en todas las audiencias. Pablo, este programa también se ve en Estados Unidos. Cuando tú escribes, como dice el dicho, ¿piensas en ellos? Sí y no, porque lo principal es nuestro público en México. De ahí se traspola al público latinoamericano, que no nada más son los mexicanos que viven en Estados Unidos, y de ahí viaja a toda Latinoamérica. Por eso es que es uno de los programas más vistos, porque los problemas, los conflictos a resolver son universales.
Es decir, que el niño sea gay y lo corren de su casa es universal. Que la chica tenga VIH y esté embarazada es universal. Si el conflicto es universal, puede permear a todo el mundo. Finalmente, la televisión de México se sigue consumiendo en Estados Unidos y se sigue consumiendo en todo el planeta. Si seguimos siendo potencia global, el tiempo se nos acaba. Y yo quisiera que mirando a la cámara le dijeran algo al público de Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos. Si te parece, Pablo, comenzamos contigo, por favor. Bueno, lo primero, entender que la televisión está hecha para el público, está hecha para todos ustedes. Ustedes tienen la facultad de decir lo que quieren ver y cómo lo quieren ver y cuándo lo quieren ver. Si ustedes se ponen las pilas, vamos a tener mejores contenidos, vamos a tener cosas con mayor calidad, no solo en la televisión abierta, sino en esta gran variedad, infinidad de canales de los... Cuando te dicen, es que tenemos 300 canales, sí, pero nada más voy a ver 16, cuando mucho. Bueno, pues todos los demás canales tú puedes decir lo que quieres ver o de plano no verlos. Hay que participar. Hay que participar. Ramón, ¿cuál sería tu conclusión? Pues yo creo que insisto, hay una gran responsabilidad de nosotros como escritores y de los que hacemos la televisión precisamente con la sociedad. Yo creo que este rescate de valores, esta responsabilidad, aunque en otros tiempos dueños de televisoras decían que ellos no eran responsables de la educación, yo creo que sí somos responsables de lo que está recibiendo la audiencia, porque nosotros somos los que escribimos, los que producimos, los que actuamos y los que hacemos. Entonces yo creo que aquí hay una gran responsabilidad y por supuesto, y para concluir con el tema de los escritores, tenemos la gran responsabilidad de consumir televisión, ver televisión de todo el mundo, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que le gusta a la audiencia y por supuesto creo que hay que unirnos, hay que buscar una unión, buscar hacer frente común precisamente pues para que así como ahora los escritores están hasta arriba y en el top el nivel de contenidos, porque son los que de alguna forma cuentan las historias, pues bueno, que también nos pongan en ese top para absolutamente todo lo demás, como es para que Pablo, Ramón y Álvaro puedan pagar sus rentas todos los meses. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.